está hecho con una suela de cuero con estaquillas de madera, que es lo que se usaba en la época, al menos según los ejemplos originales que tenemos. Esos dos de allá son cantimploras, utilizadas para llevar agua. La de allá tiene un hoyo de bala. Así es. Bueno, de hecho, mucho de esto queda después de la batalla por varias décadas después. De hecho, hasta principios del siglo XX, la gente que vivía en Chorrillos todavía encontraba balas, uniformes, a veces con el soldado dentro, a veces sí. Sí. Y de hecho hay gente que vive todavía en Chorrillos que todavía encuentra bastante de esos artefactos. Esto, por ejemplo, se encuentran bastante. Esta es una munición, boleta explosiva para cañón club. Esto es lo que utiliza. No, esto está desactivado. Esto todavía se encuentra. Pero ya no explota, sí. No, bueno, se espera que no. Estos de aquí son los que utilizaba la artillería chilena. Son para cañones Krupp. De hecho, era un problema porque la artillería chilena empezó a utilizar esta munición experimental durante la batalla. Era un modelo nuevo, no estaba muy comprobado y de hecho al dispararse muchas no explotaban. Entonces no eran tan efectivas como se esperaba. Al final los chilenos terminan perdiendo casi 6.000 hombres en la batalla de San Juan, justamente por eso. Porque la artillería no era lo suficientemente efectiva para proteger a su tropa. Así es. Aquí tenemos una artillería ligera. Primera llamada. Primera. Y de hecho, esos de allá son dos tinteros. Así es, probablemente del Estado Mayor. Y de hecho, si pueden ver aquí, esos son cajetillas de fósforos. Porque era muy común en la época fumar. Entonces, mucha gente en la tropa tenía cigarrillos. Se han encontrado, de hecho, cajetillas de cigarrillos en casi toda la zona de lo que hoy sería del Cerro Gramadal hasta el Salto del Fraile. Todavía se encuentran ese tipo de artefactos. Así es. Bueno, al final de la hora también son bienvenidos a pasar por acá. Vamos a estar haciendo la explicación, mostrando también nuestra indumentaria y tomándose fotos con nosotros si desean. No, esta es caballería peruana. Lo que pasa es que ya para San Juan y Miraflores la caballería ya pelea a pie. Por cuestiones de la defensa ya no... El último combate montado que tuvo... Este es el uniforme del regimiento Cazadores del Rímac número 3. Originalmente chileno, pero fue capturado en el vapor Rímac por la Armada Peruana. Y el cargamento fue luego dado como trofeo a la tropa peruana. Lo que pasó es que los Cazadores del Rímac estuvieron presentes en el combate del Manzano, en Lurín, después de esa acción de guerra donde son prácticamente destrozados por la caballería chilena, por la avanzada chilena. La compañía restante se repliega, regresa a los reductos y ya combaten las otras dos batallas a pie. Así es. Sí, este es el armamento de dotación. Este es un Winchester. Así es. ¿Cuál es la principal arma del ejército? Esta, el Remington Rolling Block, de hecho. En realidad en el ejército peruano no había un arma estándar, de hecho eso era bastante caótico porque era un montón de modelos que coexistían. El Remington Rolling Block, el Peabody Martini, muchos calibres muy diversos. Estos podían ser calibre 43, calibre 45, calibre 50. Lo que hacía muy difícil abastecerlos y a veces el soldado recibía la munición equivocada. Como el otro ejército sí tenía un solo. Sí. Así es, el ejército chileno utilizaba solo en realidad tenía 3 modelos de fusil, el Comblain, el Gras y el Chasepot, pero los 3 habían sido modificados para solo usar una munición, Comblain 11 milímetros. Así es. ¿Y la tropa eran soldados rasos? ¿Eran preparados? En el caso de los dos ejércitos eran esencialmente conscriptos. En el caso del ejército chileno, debido a las tácticas de Baquedano, que eran bastante arriesgadas, ya para Lima quedaban menos de 1.000 soldados que realmente fueran veteranos chilenos. Las casi 15.000 tropas que trae Baquedano son casi todos levados desde Chile. Movilizados. Así es, movilizados. En el caso peruano, igual. La mayor parte del ejército veterano ya se había perdido en el sur. Ya para Lima son los regimientos de línea que quedaban, varios regimientos y batallones cívicos de voluntarios y la Reserva de Lima.
puedo preguntarte sobre los vestimentas, o sea, yo no conozco, sobre qué son cada uno, porque sé que son diferentes. Está ahí. Sí, pero... A ver, ¿qué representa? Bueno. A ver, primero, este es el uniforme del batallón número 4 del Ejército de Reserva de Lima. En este caso, este es el batallón que tomaría el reducto número 2, que es el de Miraflores. El batallón 2 toma el reducto número 1, que es el que hoy en día es Larcomar, y el batallón número 6 tomaría el reducto número 3, que ya no existe. Está más o menos donde estaría... Más o menos, sí. Ahora, en este caso, el Ejército de Reserva de Lima era básicamente la reserva movilizada de los ciudadanos limeños. Estaban organizados en base a gremios, cada batallón era los individuos, la gente que vivía en Lima y que trabajaba en una determinada profesión. De hecho, el batallón número 6 estaba compuesto principalmente por maestros, profesores y profesionales universitarios. Ah, profesionales. Así es. Y la batalla sí, ellos como camisa blanca, digamos. En realidad no, Por el calor, este es el supongo. uniforme, la camisa es básicamente ropa interior. Ah, ya. El uniforme que llevan, el azul, es distintivo de la Reserva de Lima. Ah, Las unidades que a veces vemos dibujadas o claro, retratadas de chaqueta blanca, sí. La chaqueta blanca es normalmente la chaqueta de verano del ejército de línea. Ah, La reserva no tenía, simplemente llevaba el mismo uniforme azul de brin, que era reglamentario, y con la distinción del número, o en el caso de que fueran suboficiales, la divisa en el brazo. En este caso, por ejemplo, es divisa de sargento. Así es. Luego, este sería el uniforme de Estado Mayor con el grado de general, incluido, por supuesto, las charreteras que lo identifican, así como también el sable de mando. Y en el caso de caballería, casi todos eran garance con azul. Así es. Y la divisa celeste identifica el regimiento de cazadores del Rímac. Eso que llevan al medio, al centro, es su frazada para cubrirse del frío. Se daba la frazada principalmente como una forma de, pues, cubrirse el frío, dormir en la noche, pero también tenía una función. Y es que no era una protección muy buena que digamos, pero servía de protección amarrándola al vientre para protegerse de golpes de bayoneta. O podía amarrarse y colocarse sobre el hombro para protegerse de golpes de sable. Era doble. Exacto. Multifuncional. Exacto. Así es. Llegamos a Gatlings. Sí, de hecho el ejército peruano es el que más utilizó ametralladoras. El ejército chileno, las ametralladoras en esa época no eran armas ofensivas, eran armas defensivas, porque no las podías mover una vez que las colocabas en el campo. Eso significa que el ejército chileno, que era el ejército atacante, no las iba a utilizar. Más bien, quien más las utiliza es justamente la fuerza peruana, y de hecho también la boliviana, porque son el ejército defensor. Entonces, sí se utilizaron ametralladoras durante la batalla de San Juan, sobre todo, y también de Miraflores. Es más, en la batalla de San Juan se utilizaron ametralladoras Gatling, ametralladoras Nordenfeld de 5 cañones, y ya en Miraflores casi solo Gatling. Quizás algunos confundan las ametralladoras modernas que pueden ver en películas que disparan ráfagas y ráfagas. En esa época no era la ametralladora así. Hacía creo que 20 disparos a lo mucho, rápidos eso sí, y él tenía que volverse a cargar y disparar. Los tiros De tampoco hecho, no eran muy efectivos. El tamaño de una ametralladora era como el de un cañón y se movilizaba a caballo. Por eso es que el ejército chileno obviamente no las iba a utilizar. Además, la distancia efectiva que tenían era mucho menor. Básicamente había que esperar a que el enemigo estuviese lo suficientemente cerca para abrir fuego. Por eso se usaron en el zigzag, se usaron en la batería Olaya, en lo que hoy es el Cerro Salto del Fraile, mal llamado Morro Solar, y también se utilizaron en los reductos. ¿Por qué dijiste mal llamado Morro Solar? Hoy en día llamamos Morro Solar, incluyendo donde está el observatorio. No es así. Ese cerro donde está el observatorio se llama Cerro Salto del Fraile. El Morro Solar es el que está detrás, que es donde están las antenas. Claro. Exacto.
Digo, ¿el segundo reducto cuál era? El reducto número 2 es el que hoy se ubica en el cruce de la avenida Benavides con el Sanjón, Paseo de la República. ¿Larcomar cuál era? Larcomar sería el reducto número 1, el cual ya desapareció porque se lo llevó la ciudad. ¿Y ahí era costado desfiladero del reducto? Sí, de hecho una posición de artillería ahí justamente estaba apuntando hacia el mar porque mientras avanzaba el ejército por tierra, la flota chilena bombardeaba desde el mar. Batería Alfonso Ugarte era. Así Ahí es. teníamos una batería. Sí. Así es, de hecho había artillería naval en tierra. Como por ejemplo hay un cañón, Los Douglas. claro, el Dahlgren, que son casi 500 libras, cañones pesados que estaban justamente apuntando hacia la costa para contrarrestar el avance de la flota chilena. Eran 3 cañones que tenían nombres de demonios. Belcebú, el otro era Belcebú, Satanás, eran gigantescos. Sí. Ray, ¿no? Sí. Eran cañones grandes. Americanos. Sí, de hecho mucho del armamento peruano era americano. Los Remington Rolling Block estaban fabricados en Rhode Island, lo que hoy es Estados Unidos, por la Remington Arms Company. Igual los Winchester, fabricados por la empresa Vulcan Winchester en Estados Unidos. Y el fusil que utilizaba el ejército de línea, que era el Peabody Martini, era una copia del fusil Martini Henry inglés, producida en Rhode Island por la Providence Tool Company. Casi todo el armamento era comprado a través de la casa Grace a Estados Unidos y salía del puerto de Nueva York. ¿Y acá en Perú no producíamos nada de munición? Sí, armamento? se producían cañones. De hecho, los cañones Grieve Los Grieve y los White. y los White, Ahí los alpacas. de hecho, los cañones Grieve, que eran una copia local de los cañones Krupp de montaña, resultaron tan buenos que después de la batalla el ejército chileno se los llevó y los usaron en combate. De hecho, se usaron durante la Guerra Civil de 1891 de Chile. ¿Y esas condiciones? De hecho, la fundición se adaptó de las fundiciones del ferrocarril. Estaba en Bellavista uno y otro en Piedraliza. Señores, buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias, muy amable. En breve vamos a iniciar la función. Gracias. Al finalizar la función pueden regresar. Sí, vamos a empezar otra pregunta. Tenía que. Estoy haciendo diferentes preguntas. Por eso la misma. 5.000 libras ¿Nos pueden tomar una foto a la